Bien, vamos a ver ahora qué ha pasado en época histórica, o sea, es decir, los últimos 2500 años. Vemos que también la temperatura global ha variado, efectivamente, y por supuesto no tenía que ver con el hombre, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasó. La temperatura global empezó a enfriarse en época de los romanos y llegó a un mínimo. Ese mínimo de temperatura global produjo que muchísimos pueblos del norte fueron cada vez presionando más hacia el sur. Esos pueblos bárbaros, germanos, los ostrogodos, los visigodos, los vándalos, empezaron a presionar cada vez más hacia abajo, más hacia el sur, hasta que al final acabaron con el imperio. Luego la temperatura subió y se produjo un óptimo climático en la época del orden del año de 1000, en la época medieval, tanto que en Noruega se plantaban viñedos. Es impresionante, pero eso está documentado históricamente. Había viñedos en Noruega. Luego, y por supuesto los vikingos pues estaban haciendo ya sus correrías, llegaron a Groenlandia y le llamaron Greenland, tierra verde. Hoy es hielo. Pero por entonces le llamaban Greenland, tierra verde, había césped. Luego vuelve a descender la temperatura y ya el último obispo documentado en Groenlandia es de año 1278. De ahí salieron pintando porque ahí ya hacía un frío tremendo. Y durante una época de hielo, desde entonces, bueno, por supuesto, malas cosechas, hambre, peste negra, malos momentos, hacía mucho frío y en el año 1600 aproximadamente hay un montón de ferias encima del Támesis, que se quedaba helado continuamente. Hoy no sucede. Y estaba todo el rato helado, y hay muchos cuadros explicando este fenómeno. Ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado en los últimos años, desde el año 1900. Vemos que hay un incremento de temperatura del año 1900 hasta el año 1940, pero de repente, a partir de 1940, empezó a disminuir la temperatura. Y empezó a preocuparse el mundo. Dice, oye, ¿qué pasa si vamos hacia una glaciación? A ver si va a tener razón Milankovitch y vamos a una glaciación ahora por los movimientos orbitales de la Tierra. Y entonces, efectivamente, todo el mundo empezó a preocuparse, porque una glaciación es para preocuparse. Ya veremos por qué. Y ahí viene pues, un montón de noticias en los periódicos, americanos, ingleses y de tal, en la que alertaban de que íbamos hacia una glaciación. En concreto, la Universidad de California decía, si continúan las tendencias actuales, el mundo estará unos 4 grados más frío en 1990, eso lo decía en 1970, llegando a 11 grados menos para el año 2000. Es más del doble de lo que nos situaría en una edad del hielo. Es decir, que con solo 2 grados ya nos situaría en una edad del hielo y dice que ya estábamos en una situación delicada. El Science Digest decía que debemos prepararnos para la próxima edad del hielo, International Wildlife, debemos ahora considerar una nueva edad del hielo, estaban todos obsesionados con que íbamos hacia una glaciación total. Bueno, y ahí pongo un montón de noticias con sus periódicos, sus fechas, en las que alertaban de la edad del hielo hacia la que íbamos dirigidos. A partir de 1979 ya cambia este entorno, pero vamos a intentar entender por qué la gente estaba tan preocupada, por qué estaban preocupadas de que podíamos ir hacia una glaciación. Pues primero, porque es lo que toca ahora, porque estamos en una interglaciación y lo que toca es una glaciación. Tarde o temprano vamos a ir a una glaciación, sí o sí. Eso es científicamente demostrado por los ciclos de Milankovitch, ya lo vimos. Pero segundo, porque en caso de que hubiera una glaciación, el nivel del mar desciende 120 metros, Nueva York está ocupado por un glaciar de 3.000 metros de espesor, los glaciares ocupan un tercio de las tierras emergidas, la temperatura media global es 10 grados inferior a la actual, de París para arriba no hay quien viva, etc. Es decir, estaríamos en una situación muy delicada para el planeta Tierra y sobre todo para los 7.000 millones de personas que habitamos el planeta Tierra. Ahí tenemos huellas de actividad glaciar en Central Park de la última glaciación, con 3.000 metros de hielo por encima. Y aquí estamos los mamuts lanudos que nuestros tatarabuelos pintaron en las cuevas de Francia. Eso es lo que veían fuera de la cueva. Mamuts lanudos, que son animales de clima ártico. Vale, últimos 40 años, esto ya lo vimos. Efectivamente, está subiendo la temperatura, ¿vale? Pero, ¿subirá el nivel del mar si se derrite el Ártico? Está subiendo la temperatura, efectivamente el Ártico se está derritiendo, ¿y subirá el nivel del mar? No, cero. ¿Por qué? Porque eso es por el principio de Arquímedes. Y el hecho es que cuando tú tienes hielo dentro de un vaso, ahí vemos el ejemplo, puedes tener hielo, cuando ese hielo se derrita entero, ese hielo está flotando. Se derrite el hielo y el agua sigue estando exactamente en el mismo nivel. Cuando se derrita el Ártico entero,
Por ese motivo, el nivel del mar no sube ni 0,00001 milímetros. Se queda exactamente igual, porque el Ártico es un iceberg gigante flotando. Y cuando se deshaga entero, el nivel del mar seguirá en el mismo sitio. Esto es por el principio de Arquímedes, que lo explicaremos en un documento adjunto. Vale, ahora analizamos el CO2. Ya hemos visto que el CO2 ha ido reduciéndose y los recursos fósiles que se han incorporado en el mundo pues ya vienen de la época carbonífera. Los árboles han ido cogiendo esa energía solar y se han ido acumulando debajo de la Tierra en forma de petróleo, en forma de gas y en forma de carbón, ¿vale? Esa energía solar se ha convertido en energía química que han estado guardando para que podamos utilizar nosotros ahora, que nos viene de cine. Vale, ¿cuánto petróleo se está consumiendo al día en el mundo? Bueno, pues para hacerlo gráfico vamos a verlo aquí en el Bernabéu. Vamos a poner una serie de bidones, los llevamos ahí al centro del Bernabéu y lo llenamos de bidones, todo el Bernabéu entero, ¿vale? Llenamos de bidones el Bernabéu, construimos el Bernabéu mucho más alto, esa superficie del Bernabéu la hacemos de 1750 metros, ¿vale? Y lo llenamos entero de petróleo. Y luego ponemos una cerilla y ¡boom!, lo quemamos. Pues eso es lo que quemamos al día en el mundo. 1750 metros de altura de Bernabéu lleno de petróleo al día. ¿Cuánto comemos de gas cada día en el mundo? Pues cogemos lo mismo, hacemos los bidones, los ponemos ahí en el centro del Bernabéu, lo llenamos todo de bidones, lo subimos otros 1750 metros de altura, hacemos una torre, hacemos 550 torres, ponemos una cerilla, quemamos las 550 torres, ¡boom! Y eso cada día. ¿Cuánto quemamos de carbón cada día en el mundo? Pues ponemos todo el carbón, todo el Bernabéu lleno de carbón, lo subimos 875 metros, ponemos una cerilla y ¡boom!, quemamos todo ese Bernabéu con una torre de 875 metros lleno de carbón. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto tarda en crearse el carbón, el gas natural y el petróleo que estamos consumiendo? Millones de años. ¿Sabemos nosotros crear el carbón, el gas natural y el petróleo? No, no sabemos producirlo. Cuando decimos que producimos petróleo, en realidad lo que hacemos es extraer petróleo. Cuando se habla de producción del petróleo, en realidad lo que estamos haciendo es extrayendo el petróleo, pero no estamos creándolo. Y por tanto, si consumimos todo ese petróleo, todo ese carbón y todo ese gas natural que estamos hablando, pero no lo producimos, ¿se está acabando el carbón, el gas natural y el petróleo? Evidentemente sí. No sabemos cuánto tardará en agotarse las reservas, pero evidentemente se está acabando. Bien, ¿qué estamos haciendo con toda esa energía, con toda esa carbón que teníamos antes debajo de la Tierra? Pues obviamente lo estamos mandando a la atmósfera. ¿Por qué está creciendo el CO2? Evidentemente está creciendo porque estamos consumiendo todo eso y lo estamos quemando. Entonces, pero al quemarlo estamos aprovechando su energía, la energía solar que estaba acumulada de la época de hace millones de años. Bien, pero esa energía la necesitamos para movernos, para calentar, para los focos, para todo. Primero, lo que calentábamos, lo que utilizábamos y quemábamos era leña. Y bien, pues con la leña apenas conseguíamos energía y apenas mandábamos CO2. Pero luego, a partir del año 1900, empezamos a quemar carbón. Y a partir de más adelante, en 1950, empezamos a quemar petróleo. Y recientemente también, aparte de carbón y petróleo, estamos quemando gas. Bueno, pues vemos cómo la curva de la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera obviamente sigue el mismo patrón que la curva de la cantidad de energía que estamos utilizando a nivel global. Y fijaros que a día de hoy la cantidad de energía que estamos utilizando o las fuentes de energía sigue siendo todo energía fósil, sigue siendo energía del carbón, sigue siendo energía del gas, sigue siendo energía del petróleo. La energía que conseguimos nuclear o renovable es muy menor a nivel global. Y la energía que estamos obteniendo del gas, del petróleo y del carbón no para de crecer. Es decir, a lo mejor hay quien se piensa que es que gracias a que ya existen la energía eólica o energía solar, estamos reduciendo el consumo de energía fósil. Para nada, sigue aumentando a nivel global. Sigue aumentando las tres, sigue aumentando la de gas, sigue aumentando la de carbón y sigue aumentando la de petróleo. Con lo cual, tampoco hay una solución muy fácil a la hora de prescindir de los recursos fósiles. Los necesitamos sí o sí. Y, obviamente, lo que a mí me parece más alarmante es que se va a acabar. Se van a acabar. Eso es inevitable, se van a acabar. Y eso sí es muy preocupante, porque cuando eso se acabe, fijaros la energía que estamos consiguiendo de la nuclear y de las renovables. Ahí tenemos un problema severo. Pero bueno, de momento seguimos consumiendo a ritmos absolutamente gigantescos y eso se va a acabar.
Vale. Bueno, pues recordemos ahora otra vez esta gráfica, pero me interesa verla. ¿Por qué? Porque fijaros que en el año 1900 teníamos 285 partes por millón. Hoy estamos en 410 partes por millón. Imaginemos que en un futuro, en 2100, seguro, llegamos a 550 partes por millón, porque seguimos creciendo en el consumo de energía fósil. Bien, pero aún así, fijaros que aunque estemos en 550 partes por millón, estamos muy bajos respecto al histórico de toda la vida de la Tierra. Es decir, que estaríamos en una situación bastante normal dentro de lo que es la vida en la Tierra. No nos afecta para nada. En el Jurásico, que hubo un boom de vida brutal, había muchísimas más, estamos hablando de 3.000 partes por millón. Y en el Cámbrico, que también hubo una explosión de vida, estamos hablando de 7.500 partes por millón de CO2. Es decir, que el CO2, en principio, para la vida, es magnífico. Vamos a ver qué pasa. Además, cuando nosotros estamos en un invernadero, le metemos CO2 al invernadero. ¿Le metemos CO2 para qué? Para que las plantas estén súper felices, crezcan súper rápido y consuman ese CO2 que necesitan ellas para vivir y para crecer. Con lo cual, y ahí vemos un gráfico de cómo la velocidad de la fotosíntesis aumenta según le aumentas más partes por millón. Y eso obviamente ha quedado demostrado en toda la historia de la Tierra. Cuando había más partes por millón, más plantas, más vida, más carnívoros, más herbívoros. Y ahora vamos a ver cómo, fijaros la comparativa del crecimiento de la población mundial y el crecimiento del CO2 atmosférico. Probablemente no tiene nada que ver, pero quizás sí está algo relacionado. Fijaros cómo la población mundial ha ido incrementándose de manera absolutamente vertiginosa y el CO2 también. Pero es que obviamente la vida en la Tierra depende absolutamente de la capacidad que tenemos a la hora de cultivar plantas. Y tenemos que cultivarla con una productividad enorme. Y esa productividad del cultivo de las plantas está muy relacionada también con la cantidad de CO2 atmosférico. Ojo, porque la cantidad de CO2 atmosférico está ayudando a que la productividad de las plantas sea más alta y, por supuesto, también para que la productividad de los granjeros con los animales que comen plantas también sea más alta. Vale. Ahora vamos a ver si efectivamente se derriten los glaciares, si se están derritiendo los glaciares. Bueno, pues la Antártida acumula nieve y hielo año a año, se está enfriando, eso lo están diciendo los científicos. El Ártico está en retroceso, pero es verdad que está en retroceso, pero aunque se derrita entero, no subirá el nivel del mar. No va a subir el nivel del mar aunque se derrita entero, ya lo hemos visto por qué. Groenlandia, antes Greenland, se mantiene en general estable, aunque entre el 2017 y 2018 ha ganado 510.000 millones de toneladas de hielo. Los glaciares continentales en general se mantienen estables, según varios científicos, y aunque los glaciares del Himalaya en algunos crecen, otros decrecen y la mayoría están estables, y hay algunos glaciares que están en retroceso. Y la mayoría de los que están en retroceso es por la deforestación. Al haber producido deforestación, como las plantas son las que emiten vapor de agua a la atmósfera, si te cargan las plantas no se emite vapor de agua a la atmósfera es menos húmeda, llueve menos, al llover menos, obviamente nieva menos, al nevar menos, los glaciares entran en retracción. Y es lo que pasa con el glaciar de Kilimanjaro que está desapareciendo. Y ahora la clave. Tengamos en cuenta que para nosotros analizar qué va a pasar si se aumenta el CO2 atmosférico a futuro, lo estamos haciendo a través de unos modelos matemáticos muy complejos en los que se está invirtiendo muchísimo dinero para esos métodos científicos y sobre todo softwares que intentan reproducir todo el modelo complejo de interacciones que existen entre las nubes, la vida, el albedo, el sol, las diferentes posiciones de la Tierra a lo largo del año, etc. Entonces, con esos modelos, los científicos intentan predecir cómo va a evolucionar el clima local de cada una de las partes de la Tierra al incrementarse el CO2 atmosférico. Pero tengamos en cuenta que, claro, es un reto, porque cuando nosotros, por ejemplo, los bosques crecen, disminuye el albedo, porque el bosque es oscuro. Al disminuir el albedo se devuelve menos energía y por tanto se calienta la Tierra. Cuando hay bosques se calienta la Tierra debido al albedo. Cuando no hay bosques se enfría la Tierra. El Sáhara tiene un albedo muy superior que el bosque. Pero es verdad que el bosque acumula CO2
porque él está hecho de carbono, entonces acumula CO2 que no está en la atmósfera. Al haber menos CO2 en la atmósfera hay menos efecto invernadero y por tanto eso en principio enfría la Tierra. Pero el bosque emite vapor de agua. Al emitir vapor de agua, el vapor de agua, que es mucho más potente que el CO2, calienta la Tierra. Pero ese vapor de agua a veces se transforma en nube y las nubes, como hemos visto, reflejan la cantidad de energía que viene del Sol, es decir, enfrían la Tierra. Pero ojo, porque las nubes durante la noche calientan la Tierra, porque las nubes no permiten que la energía se vaya afuera. Es decir, que hay una serie de interacciones dificilísimas que influyen si es de día, si es de noche, si hay vapor de agua, si no hay vapor de agua, si se generan nubes, si no se generan nubes, porque el vapor de agua se convierte en nube en función de unas determinadas condiciones de presión y temperatura, y la nube se convierte en vapor de agua en función de unas determinadas condiciones de presión y temperatura. Es decir, es muy complejo. Aún así, ¿qué dice el IPCC? ¿Aumentarán las catástrofes naturales si aumenta el CO2? El IPCC, recordemos que es el panel intergubernamental del cambio climático, es decir, son los científicos asociados a nivel mundial que están trabajando para la ONU y para analizar cómo evoluciona todo esto del cambio climático. Bien, pues en el año 1995 lo que dijo es: no hay prueba de que los fenómenos meteorológicos extremos o la variabilidad del clima hayan aumentado en sentido global a lo largo del siglo XX. En 2001 dijo: no hay tendencias evidentes a largo plazo de tormentas tropicales ni extratropicales, ni cambios sistemáticos en la frecuencia de tornados, truenos o granizo. En el año 2007 dijo: los fenómenos extremos, como las sequías, los ciclones tropicales, las temperaturas extremas o la frecuencia e intensidad de las precipitaciones, son más difíciles de analizar y de monitorizar que los promedios climáticos, ya que requieren series temporales de más datos más prolongados y resoluciones espaciales y temporales más altas. Lo que está diciendo es: todavía no sabemos realmente si los fenómenos extremos, la sequía, los ciclones tropicales y las temperaturas extremas van a aumentar si se aumenta la temperatura global. El año 2014 dice: existe un nivel de confianza bajo en cuanto a que el cambio climático antropógeno haya afectado la frecuencia y magnitud de las inundaciones fluviales a escala global. Bien, pues esto es lo que dicen los científicos. Es verdad que dicen otras cosas también en el IPCC, pero yo lo que he intentado reflejar aquí es lo que se conoce en cuanto a la relación de la historia climática de la Tierra y cómo evoluciona el CO2 con la vida y cómo evoluciona la vida con el planeta Tierra a la vez. Y bueno, supongo que el contenido de este vídeo habrá sorprendido a muchos, pero a mí me gustaría que esa sorpresa se transformara en investigación y que todos investigáramos, aprendiéramos más sobre todo esto, porque realmente es muy interesante y está muy de moda. Muchas gracias.